Bueno, en el bloque anterior, en el primer bloque de Panorama, estuvimos hablando respecto de la pertinencia de este decreto de necesidad de urgencia, de los pormenores, las cuestiones más que nada técnicas, y esa observación acerca, digamos, del carácter constitucional de la medida. Está el otro aspecto, la cuestión política, la incidencia que tiene esto en términos políticos. Por lo pronto, por ejemplo, en Cipolletti se reunió la multisectorial, mañana se van a plegar a la jornada de protesta. ATE ha convocado a una jornada también en el mismo sentido para mañana miércoles. Es decir, el tema hoy está en la agenda política y es el tema más importante por estas horas. Está con nosotros Sergio Capozzi, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio en la provincia, desde la provincia de Río Negro, y a él vamos a saludar para hablar precisamente del trámite, por un lado de este tema, pero también de todas las medidas que en extraordinarias el Congreso tiene que tratar por estas horas. Capozzi, ¿cómo le va? Mucho gusto. Agustín Amado soy. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Agustín. Ante todo, tengo que pedir la disculpa si la conexión es mala, porque estoy en San Antonio Oeste y verdaderamente es muy, muy mala, muy precaria la conexión. Bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo entonces para hacerlo productivo, lo que podamos estar. Eh, Se busca la aprobación en el Congreso de reforma del Estado, modificaciones impositivas, también laborales. ¿Cuál es su mirada respecto de esta política de shock implementada por la gestión de Milei, Capozzi? Sí, a ver, si entendí bien, me estás preguntando sobre la política de shock. Yo creo que en los tantos años que tengo de vida, es la primera vez que escucho a un presidente que manda un DNU a donde lo que está haciendo es nada más que ratificar lo que prometió en campaña. Me acuerdo que en su momento Menem, cuando asumió la presidencia, a los pocos días de haber asumido la presidencia, lo primero que dijo fue, si yo decía en campaña lo que iba a hacer, no me votaba a nadie. En cambio, lo que está haciendo Milei es plasmar en un DNU aquello que prometió. Uno puede estar de acuerdo o no en la metodología, y me refiero a la metodología no del DNU en realidad, sino a si tenía que ser un solo DNU o una docena, o más de una docena, tal vez una veintena de proyectos para ir dividiendo según el grado de urgencia, el grado de importancia. En el caso de los Warran, por ejemplo, yo no veo que haya un tema verdaderamente acuciante por lo que merezca un DNU. Pero bueno, eso depende del presidente de la nación, ¿no? Capozzi, ¿cuál es su mirada respecto de la cuestión política? Por ejemplo, la implementación de la boleta única de papel. Sí, la boleta única de papel, lo mismo. Yo creo que primero que ya tenía media sanción, perdió estado parlamentario, tenía media sanción de Cámara de Diputados. Después, de la Cámara de Senadores no aprobó esta boleta, es un paso fundamental. Después podemos analizar también la boleta electrónica, pero hay dos cosas que para mí son esenciales. Una, ficha limpia, que ya tenemos varias provincias que han adherido al sistema de ficha limpia, y el otro, bolita única en papel, para terminar con las famosas listas sábanas e interminables. Entonces, y el fraude que siempre queda la sensación de si reflejan o no. En la ciudad donde yo vivo, tenemos una boleta única, en el caso de las elecciones municipales. Y es perfecto, y aparte tiene un sistema de cómputo simplificado, es muy sencillo. Y más aún si estamos hablando de elecciones presidenciales o ni que hablar en balotaje. Así que yo creo que tendría que ser una boleta única. Eso es. Eh, y lo mismo que dije recién, ¿era esencial enviarlo ahora en un DNU o lo podíamos empezar a tratar a partir de mayo? Capozzi, tenemos dificultades, así que quiero aprovechar rápidamente, técnicas digo, ¿no? Para aprovechar estos Sí, minutos. La otra consulta que le quiero hacer tiene que ver con la cuestión impositiva. ¿Hay que volver atrás con ganancias? ¿Cuál es su posición respecto a ese tema? en el momento que se
votó el tema de ganancia, el bloque al cual yo pertenezco, bueno, no es exactamente el mismo, porque ahora ya no existe más el interbloque Juntos por el Cambio, ahora tenemos el radicalismo, el ARI, Cambia Federal, el PRO, somos 3 bloques diferentes, pero en el caso concreto del PRO, nosotros nos abstuvimos en este caso y creemos que tiene que ser un debate más profundo. ¿Por qué nos opusimos en ese momento? Porque era una reforma que estaba destinada a un espectro a un tipo de trabajador muy puntual, camioneros, petroleros, y no se dirigía a eliminar la 4ª categoría, en general, como yo pienso que tiene que ser. Verdaderamente es un contrasentido que pague un trabajador un impuesto a las ganancias. Debate de fondo que obviamente no se puede dar ahora a través del DNU porque es resorte de las cámaras en este caso, ¿no? La última consulta, Capozzi, el DNU, ¿se va a discutir en el Congreso, se va a analizar, se va a discutir en cada Cámara o se va a dejar dormir en un cajón? Bueno, todavía no tenemos constituida, no lo recibimos, primer paso. Todavía no se ha recibido, el presidente tiene hasta 10 días desde su promulgación, de su publicación, perdón, y ahí creemos que tenemos una semana más. Se está constituyendo la bicameral, que tiene 8 representantes por senadores, 8 representantes por diputados. Las mayorías es el debate. Estimamos que Avanza Libertad junto con el PRO, vamos a tener 5 representantes en cada una de las cámaras. Mi sensación es que sí, se va a cursar, porque tiene 2 instancias de esto. Primero, que la bicameral considere que están reunidos los requisitos técnicos jurídicos como para el DNU, conforme a la Constitución del 94, y luego, si coinciden en esta resolución, enviarlo a la Cámara, que puede ser cualquiera de las 2. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y ahí tendría que hacer un poco de futurología, pero me inclino a creer que sería girado a Cámara de Senadores. Ahí está. Anticipándose quizás a alguna posibilidad de revés en el Congreso, ya Milei ha anticipado que si esto fuese así, convocaría una consulta popular para ratificar con la opinión, digamos, de la población una medida de estas características. Gracias por la gentileza de su tiempo, Capozzi. No le queremos quitar muchos minutos más. Sabemos que está también con dificultades de comunicación, así que muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dado. No, le vuelvo a pedir 1000 disculpas por la pésima comunicación, pero bueno, esperemos que esto mejore prontamente. Acá tengo a gatas 3G, así que lamentablemente es lo que hay. Y cuando el mundo está debatiendo la 5G, nosotros todavía estamos sin 3G en muchas partes de la provincia. Y en un lugar turístico como San Antonio Oeste. Sí, exactamente. Gracias, buenas noches. Bueno, que tengan muy buenas noches y gracias por haberme llamado. No, por favor. Sergio Capozzi es diputado, ha sido elegido recientemente por Juntos por el Cambio en la provincia de Río Negro, diputado nacional. El hombre es de San Carlos de Bariloche, ahora estaba en la costa atlántica con una condición precaria, ¿no?, de comunicación digital. Vamos a contarte que hay una posibilidad de inversión y esa posibilidad de inversión está muy cerca. En tiempos de tensión, invertir en ladrillos quizás es una buena posibilidad. Casas de la Falda. Se trata de un barrio cerrado, ubicado en las afueras de la ciudad de Chipoleti, sobre calle Maestro Espinosa. Sus áreas comunes cuentan con ingresos tanto peatonal como vehicular, calles y veredas asfaltadas. El ingreso-egreso se genera mediante portones automáticos corredizos y cuenta con una seguridad privada, red eléctrica subterránea, red de gas natural, sistema de riego automatizado, cloacas y agua. Casas de la Falda, 100% financiado por Autocrédito Fideicomiso, en pesos hasta 60 cuotas.
Retomamos esto que veníamos hablando respecto de cómo está el escenario nacional a partir de las más recientes decisiones adoptadas por la gestión de Milei. Un cúmulo de decisiones que tienen mucho que ver con el funcionamiento del Estado, que tienen que ver con el ámbito laboral, que tienen que ver con la cuestión fiscal también, que tienen que ver con las relaciones políticas institucionales. ¿Por qué? Porque se ha convocado además a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación hasta un mes más, con lo cual hay un temario, como ocurre siempre que hay sesiones extraordinarias, el temario lo impone el Poder Ejecutivo Nacional. Y está también esta obligatoriedad del Ejecutivo de llevar en pocos días el texto del decreto de necesidad de urgencia, en donde se ha innovado en un sinfín de hechos de la vida cotidiana que tienen mucha incidencia, como te decíamos, en nuestra cotidianidad, y que ha tocado también intereses sensibles por estas horas, al punto tal de que entidades gremiales más afines a la gestión que terminó recientemente en el gobierno ya han lanzado esta primera protesta fuerte contra la gestión de Milei con una jornada mañana de movilizaciones, como es el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado. Por otro lado, nos llega también la comunicación, que, por ejemplo, aquí en la región, mañana la multisectorial en Cipolletti, después de la asamblea realizada hoy por la tarde, ha decidido plegarse a esta jornada también de protesta en las próximas horas, en la jornada de este miércoles. Con lo cual, el miércoles va a ser un día en donde se va a poder medir también la intensidad de este conflicto, de este choque de intereses que se está dando en la Argentina de estos días y que implica, por consiguiente, también una modificación sustancial en las relaciones, en las instituciones, en la política, también en la forma de ejercicio de esa política. Capozzi decía recién y comparaba la gestión de Milei breve, porque lleva poco más de 2 semanas, con lo enunciado en su momento por Carlos Menem, después de haber ganado las presidenciales en el año 89, y donde admitía poco tiempo después de que si decía todo lo que iba a hacer, probablemente no hubiese logrado el caudal de votos. Esto es llamativo de este contexto histórico por el que atraviesa la Argentina en estas horas, en donde el populismo ha agotado también sus cartas para lograr mejorar la situación de los argentinos. Por el contrario, no logró hacerlo y se profundizaron otras brechas, como la de la inflación, como la de la pobreza, como la de la marginación. Habrá que observar también detenidamente qué va a pasar mañana. Mañana con esta jornada de protesta en donde se ponen en tensión el núcleo duro de este tipo de medidas, por otro lado, el núcleo de una disposición, como es el protocolo antipiquetes, impulsado por Bullrich, Milei, también para contener las manifestaciones sociales en una Argentina que está deseosa de salir adelante de una situación que no le es favorable desde hace varios años a esta parte, con un decrecimiento de sus potencialidades, más independientemente de si tiene más o menos opciones alternativas o esas, como te decíamos recién, potencias. Caso Neuquén es uno de ellos, es uno de esas potencias, digo, la generación energética, por ejemplo, la producción de gas, la producción de hidrocarburos, que podría configurar para la región ese ariete que implique el avanzar en términos económicos en la búsqueda de riqueza, valor agregado, oportunidades laborales, crecimiento, desarrollo, radicación de inversiones, todo eso en un territorio como este, en donde está Vaca Muerta. Este esquema está poniendo en juego todo esto que se está discutiendo por estas horas, ¿no? La posibilidad o no de ese despegue o la posibilidad de un duro revés
en términos socioeconómicos para una Argentina que está necesitando un poco de luz al final del túnel. Nos estamos despidiendo, faltan poquititos minutos para las 10 de la noche y como hacemos habitualmente lo vamos a hacer con esta suerte de recreo que nos propone un amigo de la casa como es Miguel Sabone con sus letras pandémicas. Con esto estaríamos cerrando el 2023 de Panorama aquí en Canal de Noticias 24/7. Cuando nos volvamos a encontrar será 2024. Y nos encontraremos en enero seguramente o en febrero, cuando volvamos a la pantalla de Canal de Noticias de Prima Multimedios. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. Escucha estos fragmentos. Es noche de viernes 13 y nos mandamos en punga. Vamos para Recoleta y saquemos un par de tumbas. Soy un Slayer Playa y ese Hatter miente. Mi plata se mueve sola, es independiente. Tengo voces en mi mente que me mienten. Sí que me das trabajo, Dillon, tantos para decir que me quedaré con una o dos cosillas. De más está decirlo de la leyenda del número 13 como algo terribilis, funesto, o a la referencia a la obra de Simulacrum 3 de Gallagher, que fue llevada al cine como el piso 13. Pero vuelvo, la música es entretenimiento, juego, distracción, evocación. Y no es necesario que estos factores sean sinónimos, sino que tiene esa mezcla de existencialista, proletariado, renacentista y anárquico. Estas son letras que no hablan de algo específico, sino de sentires, y no lo hacen de fórmulas abstractas, sino que los escribe dando en un fondo una sociedad que opera a lo under, a lo escondido, a lo bajo. Algo al pasar, el dinero no habla, solo jura.